sin duda, cuando hablábamos de negocios, cuando hablamos de negocios prósperos y sobre todo en las décadas, en años anteriores, hablamos del boom de las cervecerías artesanales. Por eso vamos a comunicarnos para ver cómo está el sector con Daniel Ragatuso. Él es un cervecero de aquí está al frente de Capitán Lúpulo, que tiene algunas particularidades. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, hablábamos en un gobierno con cierta afinidad que surgió el auge de las cervecerías artesanales y se planteó como uno de los bastiones de la economía, ¿no? En ese momento se decía que hay muchísimas cervecerías artesanales puestas y que era un negocio pujante. ¿Cuál es hoy la situación de cara a que lo primero que va a recortar la recesión económica es el disfrute? Sí, estamos en un momento complicado, sobre todo porque nosotros los cerveceros utilizamos insumos importados, que son, bueno, lúpulos, maltas y levaduras. Estamos frente a un desafío de poder lograr un precio acorde a que el consumidor pueda comprar. Si nosotros intentamos ganarle a la inflación y a los costos de los insumos importados, se nos hace complicado. En este panorama tratamos de bajar los costos, pero es complicado para el usuario, para el cliente que compra nuestras cervezas, sobre todo las nuestras, que son cervezas lupuladas, que es el sector más castigado dentro de los costos Claro. de estos insumos. Para entender, Daniel, un poco el rubro, ¿hay Sí. que hay que importarlo sí o sí el lúpulo o hay a nivel local? Porque hablamos de malta, cebada y lúpulo, que acá a nivel local también existe. ¿Lo que vos estás importando es para conseguir un blend diferente, una cerveza de una calidad diferente? ¿Podrías tenerlo a nivel local? Eh, Sí, no. A ver, acá está creciendo los lupulares, de donde salen los lúpulos, pero el nivel todavía no se acerca al nivel que de Estados Unidos, por ejemplo. La industria ya es mucho más grande, el país es mucho más grande. Acá los lúpulos se están exportando, es decir, que para nuestra economía, nuestro bolsillo, es casi el mismo costo. Los lúpulos importados que los lúpulos nacionales en costo. En cuanto a calidad, todavía le falta a la industria nacional para llegar al mismo nivel que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Te voy Y a otros usar países como, como Nueva Zelanda. te voy a usar como ejemplo, Daniel. ¿Cuánto importaste cuando el dólar valía 250 pesos? ¿O cuánto te hubiera gustado importar con ese tipo de cambio? Nosotros le compramos a un importador. Entonces es variable, según, como decías vos antes, en el boom la compra era mayor y ahora el boom está bajando, definitivamente está bajando, donde están, digamos, de moda otros productos, como puede ser el vermut, el gin tonic, que también está bajando. Es muy difícil calcular qué cantidad compraba antes y ahora porque tenemos menos producción. Entonces la producción es menor para vender directamente a nuestros clientes. Antes nosotros teníamos mucho más clientes bares. Ahora nuestros clientes son directos. Nosotros aprovechamos para hacer cerveza para presentarla a nuestro bar. Entonces es diferente a antes que nosotros teníamos la posibilidad, teníamos tantos bares abiertos que le vendíamos a los bares. Hoy eso decayó, por lo tanto, también nos tenemos que adaptar en los costos. No podemos producir la misma cantidad que antes hacíamos hoy en día porque además de los costos, los clientes también bajaron. Y a pesar de que cuando hablamos de bebidas es la más tomada, el vino está perdiendo muchísimo terreno, tomaste la posta de los vermut, obviamente estábamos hablando básicamente del Fernet y el Gin, que son las dos que están muy cerquita del consumo, que pasa por ser una moda también, porque en algún momento el Fernet era solamente de nuestros abuelos que lo tomaban con soda, que era algo difícil de digerir, pero sin O el embargo vermut. tenía esa moda. Ahora digo, ¿qué va a pasar con todas las cervecerías artesanales que hay que han
tenido la gran idea de marketing, de posicionarse en muy pequeño espacio, tener un bar a la calle, o con algunas mesas con poco lugar, optimizando todo el lugar. Y esto también le dio auge a la cerveza. Antes tenías 2, 3 marcas puntuales, hoy tenés una cantidad de marcas desde lo artesanal y lo industrial que ha crecido mucho. ¿Qué va a pasar con esos bares, sentís vos, de cara a esta recesión económica? Lo que se nota es que los bares antes compraban calidad, hoy están comprando por la economía. Entonces, la competencia somos nosotros, es decir, que nuestra competencia es otra cervecería artesanal. Nuestra competencia no es Quilmes. Quilmes es industrial, está muy arriba, nosotros nunca vamos a poder superar eso. Entonces, hoy muchas cervecerías, muchas fábricas, lo que hicieron es adaptarse y abrieron taprooms. ¿Qué significa taprooms? Que se abre directamente las puertas de la fábrica para que el cliente pueda consumir directo de la Claro. fábrica. Entonces, los pocos que quedan se están adaptando y abren taproom. Justamente nosotros abrimos un taproom para poder adaptarnos justamente a estos tiempos. La modalidad de tomar la cerveza y los diferentes blends, ¿abrió también un mercado o se sigue tomando la cerveza rubia y el resto son más de nicho? Mira, justamente nosotros tenemos dos marcas. Una de nuestras marcas es muy de nicho, que son las que te comentaba antes, cervezas lupuladas, son cervezas caras. Te hago un ejemplo, una lata de nuestra directamente puede salir 3.500 pesos, mientras que las cervezas que ahora se imponen también son las lagers, porque las lagers no utilizan tanto lúpulo, son cervezas ligeras, son cervezas refrescantes, son cervezas eh, de cocción más rápida, pero mucho más barata. Entonces hoy se viene, por la crisis, también la moda de las cervezas lagers. Esto te hablo internacionalmente, no solamente en Claro. Argentina, porque es menor costo y es mucho más fácil de tomar para un cliente masivo. Las cervezas industriales son lagers, puedo decir Quilmes, Brahma, etcétera, son cervezas lagers. Entonces, mayor volumen, menos costo tienen de producción. Hablábamos de, Nosotros nos tenemos que adaptar, lamentablemente, a ese nicho, por eso es que vendemos en forma directa con diferentes eventos de presentaciones y demás. ¿qué es lo que te dice el importador hoy? ¿Se le facilitó la posibilidad de importar? ¿Cuenta con los dólares necesarios? ¿Tiene los proveedores? ¿Qué dicen los proveedores extranjeros? Es decir, ¿qué pasa con la empresa que vos le estás comprando el lúpulo? Obviamente vos lo estás comprando a un mayorista, pero ¿qué hace ese importador? ¿Se le ha hecho más fácil, más difícil? ¿Cómo están las ventas de ese producto del lúpulo? Que estamos hablando puntualmente de productos importados, no que se generan en el país. Está complicado, a ver, lo que se prometió todavía no se cumplió, entiendo que estamos a pocos meses del nuevo presidente. Eh, Cada vez que yo pido, porque nosotros compramos cada vez que vamos a hacer cerveza, porque el lúpulo es algo que es fresco. Claro. Por lo tanto, no se puede se guarda en cámara. Además del alto costo, nosotros compramos cada vez que vamos a hacer determinada cerveza. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que, por ejemplo, mi proveedor le pido X, que me pase el listado de insumos de lúpulo y hay el listado muy corto donde siempre me dice que no, bueno, en abril vuelve y quizás en abril no vuelve y quizás en mayo y esto se va extendiendo. Es decir, que para ellos también el tema de permisos se les hace complicado, además que sumen los costos para nosotros, porque esto es en dólares, también es complicado que entren. Me comentaron que es por diversos permisos que todavía no se le están dando a las importaciones, en este caso de lúpulo. ¿Podés estoquearte en lúpulo, Daniel? Sí, hoy en día es como una especie de ahorro, se puede estoquear, pero necesitas también ese dinero, porque es un dinero, es un monto alto, por eso es que a Claro. veces esperamos a decir, bueno, ¿qué cerveza vamos a hacer este mes? Para decir, bueno, compremos eso porque no nos alcanza para comprar para 4 meses. Porque, te hago un ejemplo, el precio de una bolsa de lúpulo determinado sale 350, que vienen 5 kilos, sale 350.000 pesos más impuestos. Claro. Entonces, imagínate que nosotros usamos para una cocción de 1.000 litros, llegamos a utilizar 3 bolsas. Entonces ahí tenés que hacer la multiplicación por 3 o a veces utilizamos 4.
Entonces, el costo es caro para decir, bueno, compro determinada cantidad para guardar, porque decir, no, prefiero guardar ese monto para otros insumos, como puede ser el queso para el bar o por el taproom. Acá la producción me pregunta si esta variedad tan lupulada tiene salida en la Argentina o es más una cuestión de nicho. Y si Nicho. es, y si vos vas pasando por etapas, si nunca probaste una lupulada, si tenés que pasar por alguna previa, ¿a qué se parece más? ¿Se parece más a la negra, a la rubia, a la roja? ¿A qué se parece más esa cerveza? Mira, la cerveza lupulada, yo le llamo lupuladas para no decir IPAs, porque la mayoría de las lupuladas son IPAs, pero algunos le tienen miedo a la palabra IPA porque piensan que es amargo. En Claro. realidad, la diferencia de las cervezas lupuladas son completamente el aroma. El lúpulo es una flor que si se blendea o se junta con otra flor de otra especie, se logra determinado aroma. Entonces, las cervezas lupuladas son cervezas aromáticas. Eh, por supuesto que una cerveza artesanal comparada en aroma, comparada con una industrial, hay una diferencia enorme. A veces no se puede esperar una cerveza aromática de una industrial porque los insumos, es decir, la cantidad de lúpulos, es muy difícil agregar la misma cantidad que puedo agregar yo en 1000 litros. Claro. Estamos hablando contra una fábrica que hace 100.000. Sigue siendo nuestra cerveza, sigue siendo muy de nicho, específicamente como fue en algún momento el vino, que es muy de nicho. O sea, la gente que le gusta vuelve a tomar exactamente lo mismo, no vuelve a tomar la industrial, digamos, Claro. porque se acostumbra a ese aroma, a ese paladar de sabores que son muy afrutados. Entonces, te puedo decir, desde una Session IPA, que Session IPA significa que tiene menos de 5% de alcohol, que es una cerveza refrescante de sesión, hasta una triple IPA que puede llegar a 9,5%. Entonces ahí es la diferencia. Después tenemos nuevos estilos como es NEIPA, que es una New England IPA, que son Ujú. cervezas turbias, súper aromáticas, y esas son las más caras porque al ser más aromática, más lúpulo se le tiene que agregar a esta cerveza. Habrá que ir a degustar o mandar a alguno que le guste mucho la cerveza. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Daniel Ragatuso de la industria cervecera, el problema de importar lúpulo. Quédate que tenemos más información.